Estas son las noticias más importantes del mundo de la tecnología aquí en México y en el mundo, y tenemos que hablar de lo que creo yo ya se convirtió genuinamente en un escándalo, que es el padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Por qué digo que ya se convirtió en un escándalo? Pues porque ya empezamos a escuchar toda una campaña de desinformación, en el mejor de los casos, confusiones, y algunas otras personas dirán ya de plano mentiras que se están diciendo por parte de autoridades en torno a la implementación de este padrón. Todo comenzó en una conferencia matutina que dio el presidente junto con un compañero que es el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Los dos salieron a defender la implementación de este padrón. Lo interesante aquí fue pues que algunos dudaban que el gobierno de López Obrador estuviera, digamos, formalmente a favor del padrón. Algunos pensaban que era una iniciativa más bien de algunos legisladores, que había dudas, pero con esta salida ya a defender frontal y específicamente en lo que consiste este padrón, pues ya a nadie le quedó la duda. Lo increíble es que se empezaron a caer en ciertas imprecisiones que creo que vale la pena repasar muy rápidamente. Algunas de las cosas que se dijeron fue, primero que nada, que eso de que se iban a pedir datos biométricos no era así, que era simplemente la huella digital. Bueno, pues la huella digital es un dato biométrico y no importa que solo sea la huella digital y a lo mejor no se tome también el iris, cosa que ya hacen instituciones públicas como el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, cuando uno va a sacar su firma electrónica. Entonces no sería descabellado que nos pidieran el iris. También podrían registrar nuestro rostro y con software de reconocimiento facial hacer un match, ¿no? Poder identificar si somos nosotros los que nos encontramos en esa base de datos. Efectivamente podrían solo pedir la huella digital, pero eso ya constituye un dato biométrico y por tanto las advertencias de muchas personas en torno a esto siguen siendo patentes, en el sentido de que un dato biométrico, a diferencia de una contraseña, no se puede cambiar, y en el momento en que se filtre una base de datos con nuestra huella digital, esa huella puede ser utilizada para digamos, duplicar nuestra identidad, ese tema de robo de identidad o usurpación de identidad. Y ni modo, si empiezan a rolar y a hacer cosas indebidas con nuestra huella, toda nuestra vida vamos a estar enfrentándonos a problemas de personas que pidan créditos o que se nos acuse de un crimen que no cometimos, y nuestra huella va a seguir saliendo y saliendo y saliendo porque no la podemos cambiar. Otra cosa que no se dijo es que ya empezaron a caer los amparos. Los jueces ya le empezaron a otorgar a particulares pues estos beneficios legales que les permiten retrasar o evitar que se implemente y que se les obliga a las personas a dar sus datos biométricos. Efectivamente comenzaron de manera inmediata y por ahí se dijo, ni siquiera se ha aprobado la ley, ni siquiera ha pasado la ley. Bueno, pues claro que ya pasó la ley, ya pasó por las dos cámaras y el propio presidente le dio su visto bueno, no la vetó y salió publicada en el Diario Oficial de la Nación. Por tanto, pues sí, ya es un hecho. Lo que falta son los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para ver exactamente con qué presupuesto se hará, a qué tipo de compañías se les obligará a pedirlo, si efectivamente va a ser solo la huella digital o más cosas, si se puede hacer a distancia por internet o tenemos que ir a sus oficinas. Hay efectivamente muchas cosas que faltan por completo que se planteen. Sin embargo, ya es una ley, por eso proceden los amparos, procede que los particulares vayan con un juez y le digan, esto me parece que viola mis derechos. Sobre todo recordemos, porque es obligatorio, y si no se hace, se plantea en la ley que nos suspendan la línea telefónica, con lo cual pues implica que muchas personas podrían pues verse privadas de un derecho fundamental, que es el de la comunicación, y no solo comunicarse con sus seres queridos, sino todo lo que se hace con un teléfono móvil hoy en día: comprar, ir a clases, trabajar a distancia. Y pues el privarlas de ese derecho tan fundamental sin duda alguna genera controversia entre las personas pues que saben un poco más de este tema de las leyes. Y pues una de las otras cosas que causaron mucha confusión es que se dijo que en realidad son muchos países los que ya tienen un padrón de este tipo. Y bueno, la confusión radica en que efectivamente muchos países piden a las personas un documento de identificación, un pasaporte, un número de lector o su número de seguridad social. Pero la lista de los países que piden datos biométricos efectivamente es muy limitada, y son países que podríamos catalogar como autoritarios, porque pues tienen pues, no necesariamente una democracia funcional en donde la gente pueda emitir su voto y votar por un nuevo líder. 17 países, dentro de los que se encuentran China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y otros tantos más. Y pues ahora
desgraciadamente también México. Ahí estábamos con estas imprecisiones sobre el padrón de usuarios de telefonía móvil cuando se da a conocer, o mejor dicho, nos acordamos de una verdadera joya. Les decía yo que al lado del presidente López Obrador en esta conferencia matutina estaba el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja, quien salió a atacar al juez que otorgó este amparo, a decir que estaba del lado de los poderes económicos de las telefónicas y que pues lo que estaba haciendo este juez no era lo correcto. Pues ¿qué creen? Los periodistas se pusieron a hacer su chamba y recordaron esta joya, esta paradoja, esta cosa verdaderamente ominosa de que en su momento el propio Mejía Verdeja fue sancionado, él y el partido al que en ese entonces pertenecía, que era Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, fueron multados con 61 millones de pesos por la filtración del padrón electoral, es decir, el padrón del INE con millones de datos de nuestros ciudadanos fue filtrado en internet y una investigación del Instituto Nacional Electoral determinó que fue el mismo partido, Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, el responsable de no proteger, de no cuidar esta base de datos y pues ni más ni menos que los que estaban, digamos, los representantes del partido en ese entonces y el secretario de esa organización era Mejía Verdeja, este compadre que ahora es subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, era él la persona que tenía a su cargo la responsabilidad de cuidar este padrón electoral que el INE le permitía al partido tener acceso y pues, ¿qué creen? No lo hizo. De hecho, hay versiones periodísticas que dicen que él pudo haberlo vendido directamente a una empresa, a un sitio web. Él lo niega. Aún así, lo que es un hecho es que esta filtración sucedió, que los datos de millones de mexicanos estaban circulando en línea y que el responsable directo de cuidar los datos, de cuidar este padrón y quien en el mejor de los casos falló, fue omiso, cometió un error o en el de los peor lo hizo a propósito, fue la persona que hoy es la cara del gobierno en la defensa de la creación de este padrón de usuarios de telefonía móvil. Una paradoja, imagínense ustedes que la persona al frente de la unidad de antisecuestros fuera un secuestrador, pues ahora este compadre que está en la Secretaría de Seguridad y que defiende que todo este tema del padrón es para disminuir las extorsiones y el uso indebido de las líneas, pues ya tiene un precedente de no haber cuidado correctamente un padrón de millones de personas que terminó filtrado en internet. Así es que esta saga, esta telenovela del padrón va para muy largo. No solo porque se están preparando ya amparos por parte de personas particulares, pero también organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales están preparando pues, formatos de amparo que cualquiera de nosotros puede utilizar para protegerse y evitar tener que dar sus datos para este padrón. Entonces viene todo en estos procesos legales, vienen posibles impugnaciones inclusive de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se va a intentar, inclusive podría venir también una acción por parte del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que cuida también los datos personales de todos los ciudadanos. Y pues en todo caso faltarán los lineamientos del IFT y todo este proceso que no sabemos cómo va a ser, de que instalen máquinas para huellas digitales, que lo hagan en los centros de atención a clientes o que los hagan en todos los pequeños changarros, que la gente no se registre, va para largo. Sin duda alguna es una discusión que seguiremos teniendo en este espacio y que todavía no sabemos cómo va a concluir. La oposición a esta medida es todavía más creciente. Ya veremos si el gobierno continúa haciendo de esto una discusión pública o si las cosas se calman en los próximos meses, pero si hay novedades relevantes, no tengan la mejor duda de que las estaremos platicando aquí en Cuerty. Oigan, y pues les decíamos hace unas semanas que se está poniendo de moda este tema de los NFTs o Non-Fungible Tokens, esta suerte de certificados digitales que le permite a las personas decir que una obra de arte, generalmente un contenido digital, puede ser un video, un GIF, una imagen, una canción, pues sí viene de ellos, sí es una obra original e irrepetible y con esto venderlos a precios infladísimos. Bueno, pues se está empezando a utilizar de maneras un poco más loables o con mayor impacto, específicamente Edward Snowden, recordemos este activista que llegó a trabajar en una de las principales agencias de seguridad estadounidenses y que dio a conocer pues todo el entramado de espionaje a los propios ciudadanos estadounidenses que ocurre por iniciativa del gobierno y de la vigilancia masiva en internet. Gracias a Edward Snowden lo sabemos. Este compadre pues dijo, voy a crear una pieza, específicamente era un retrato suyo elaborado con textos de una ley, pero le puso un certificado NFT y con esto logró venderlo en millones de dólares, ni más ni menos que 5.5 millones de dólares este NFT
firmado, por así decirlo, o producido por Edward Snowden, y lo donó a una de las principales organizaciones en defensa de la libertad de expresión en los Estados Unidos, la Freedom of the Press Foundation. Digo, más allá de decir, pues qué bueno que ahora activistas como Snowden están recaudando dinero a través de estos mecanismos tecnológicos nuevos, pues creo que tiene mucho que ver con esto que ya discutíamos hace unas semanas de quién se va a aprovechar genuinamente de esta nueva tecnología. Son los nuevos artistas desconocidos, los que van a poder vender sus obras y ganar un poco de dinero. Lo vemos cada vez menos probable. Lo que está sucediendo es que ya gente que ya es famosa, que ya es conocida, se aprovecha, saca sus NFTs, y por el simple hecho de tener como nombre el de Edward Snowden o el de Jack Dorsey, fundador de Twitter, sus NFTs se venden en millones de dólares, pero no parece que esta tecnología genuinamente vaya a democratizarse y que un compadre, un vecino mío me vaya a comprar ahí una imagen de un tweet que yo creé, pues porque nadie sabe quién de Montres soy yo. Es interesante esto, y también cómo lo están utilizando otras grandes empresas, específicamente la NBA está utilizando los NFTs para vender pequeños clips de video de grandes jugadas de sus equipos de básquetbol, algo que cualquiera de nosotros puede ver completamente gratis en YouTube, probablemente, o en la aplicación de la NBA o en la televisión, pero ellos están extrayendo esos pequeños videos, les están dando un certificado NFT y los están vendiendo dentro de su propia aplicación, y esto está creando un boom, una sensación. Millones de personas en Estados Unidos están gastándose muchísimo dinero en comprar estas pequeñas piezas en video. Es muy similar a lo que en mi infancia eran las tarjetas de béisbol, ¿se acuerdan? Que también había de básquetbol y de americano, que coleccionábamos en álbumes. Bueno, pues ahora están haciendo lo mismo, pero con estas tecnologías completamente digitales. En fin, aquí un ejemplo más de cómo se están utilizando los NFTs para recaudar dinero. ¿Será un negocio para todos? Lo veremos seguramente en los próximos meses. Oigan, ¿y qué creen? ¿Que no íbamos a hablar de los lanzamientos de Apple? Por supuesto que vale la pena mencionar algo de lo que se anunció esta semana por parte de la empresa de la manzanita. Como ustedes saben, no nos vamos a detener mucho en las características de este hardware, pero sí vamos a hablar de la importancia estratégica que tienen los anuncios que hizo la empresa fundada por Steve Jobs, que anunciaron, primero que nada, quizás de lo más llamativo, una nueva línea de sus famosas e icónicas computadoras iMac, pero ahora con el chip M1, este chip fabricado y diseñado por el propio Apple, que ofrece una mayor velocidad y un mucho menor consumo de energía comparado con los anteriores procesadores que usaban sus computadoras elaborados y diseñados por Intel. Son computadoras, como sabemos, con un diseño muy característico. Algunas personas dicen están preciosas las nuevas Macs. Vienen en nuevos colores, como cuando Steve Jobs lanzó también una línea de computadoras Mac con colores amarillos, naranjas, azules, plateados, en fin. Y eso puede serle muy atractivo a muchas personas. Hay otros dicen que no les parece tan original el diseño. Lo que es cierto es que son delgadísimas, sin duda alguna pueden ser las computadoras de escritorio más delgadas que están en el mercado, y eso llamó mucho la atención. Otra cosa que anunció la gente de Apple fueron sus AirTag, que son estas fichitas muy parecidas también a otras cosas que ya existían en el mercado, que se llaman Tile y otras marcas de rastreadores para no perder nuestras cosas, o mejor dicho, para encontrar nuestras cosas. Son fichas que funcionan como rastreadores que con conexión Bluetooth inalámbrica nos ayudan con ayuda a nuestro teléfono a encontrar nuestras llaves, nuestra mochila o lo que sea que se nos haya perdido. Podría ser inclusive hasta una de nuestras mascotas. Sí tienen una gran diferencia estas AirTags, es que utilizan un chip elaborado específicamente por Apple que le permite a todos los dispositivos de Apple crear una especie de red inalámbrica e encriptada hiper segura que en los hechos le va a permitir a las personas encontrar cualquier cosa que venga con uno de estos AirTags en cualquier lugar de su ciudad. Es decir, no está limitado al alcance que tiene la tecnología Bluetooth, que puede ser máximo de unos 20 metros y no hay obstáculos. Generalmente son 8 o 10 metros y de repente ya no alcanzas a tener la señal. Esto combina no solo Bluetooth, sino un chip especial de Apple, supuestamente súper seguro y con mucho énfasis en nuestra privacidad. Y con esto, si dejamos nuestra mochila en una estación de metro, en teoría, porque muchas otras personas tienen iPhone, sobre todo en los Estados Unidos, pues seguramente aquí también funcionará más o menos bien. Estos AirTags nos van a poder permitir rastrearlos, encontrarlos con nuestro teléfono, llegar a la estación, recoger, si nadie se la ha robado, desde luego, nuestra mochila, y con eso regresar a nuestra casa con nuestras pertenencias. Y lo último, bueno, presentan también un nuevo Apple TV, ya saben, mejorado, con nuevas características, un nuevo iPhone en un nuevo color, pero también presentaron, y este es otro de los anuncios que me parecen sumamente relevantes, una nueva iPad Pro
con su chip M1. Y es aquí donde me quiero detener y explicarse un poco la relevancia de este anuncio, porque hay quienes dicen que efectivamente la delgada línea entre lo que es una computadora y lo que son estos otros nuevos dispositivos como las tablets y los teléfonos cada vez se desvanece más. Y de hecho, pues ya prácticamente en términos de hardware es casi inexistente. Es decir, lo que ya les habíamos dicho. Las nuevas computadoras de Apple, la nueva iPad con este nuevo procesador M1 y los teléfonos móviles de Apple, los iPhones, comparten tantas características que prácticamente estamos hablando ya de la misma plataforma. Lo único que sigue variando es que las iPads tienen su propio sistema operativo iPadOS y las Macs tienen macOS, pero lo que anunció Apple es que ya son compatibles las aplicaciones de macOS en la iPad y viceversa. ¿Esto qué implica entonces? Que pues casi que las nuevas iMacs podrían ser como tablets de escritorio gigantes, solo que sin la pantalla táctil, pero comparten 90% del hardware ya, y viceversa con estas nuevas iPads. Estamos prácticamente hablando de los mismos componentes que tiene una computadora, las nuevas MacBook Air de Apple o estas nuevas iMacs. ¿Confuso? Pues sí, un poco, porque ya no sabemos cómo define uno de ustedes una computadora. ¿Un teléfono móvil es o no es una computadora? ¿Una tablet es o no es una computadora? Una computadora tiene forzosamente que tener teclado. Entonces, ¿qué pasa con la Surface de Microsoft? Lo que es un hecho es que hay una convergencia tecnológica, sobre todo cuando tienes una empresa como Apple que es capaz de diseñar, producir, distribuir y vender todos sus equipos desde cero, casi con un control absoluto. Solo ellos pueden hacerlo y por tanto también hay quienes dicen esta nueva iPad con el poder de ese microprocesador es verdaderamente una bestia comparable a una computadora de escritorio. Las limitantes de lo que vamos a poder hacer con esa tablet pues básicamente ya radican simplemente en los caprichos que la propia marca le ponga a su sistema operativo, pero sin duda alguna estamos en una época que pues donde la línea es cada vez más delgada. Cuando vengan los dispositivos vestibles y también sean igual de poderosos, vamos a requerir tener celular, tablet y computadora. A lo mejor ya ni siquiera eso va a ser necesario. Muy interesante hacia dónde se dirige Apple con el uso de sus nuevos procesadores en ya prácticamente todos sus dispositivos. Seguramente veremos que sus computadoras más poderosas de escritorio, las Mac Pros, los empezarán a usar probablemente para finales del año. Sin duda alguna un evento muy importante el que sucedió esta semana con la gente de Apple. Oigan, pero no todo es felicidad con la gente de Apple. Resulta que acaban de ser víctimas de un ataque, pues lo que podríamos llamar en México como una vil extorsión. Algunos le llaman cuando se relaciona con la tecnología ransomware, que de alguna u otra manera secuestran software o material digital importante y te piden una recompensa para liberarlo o, como es en este caso, para no hacerlo público porque se trata de material que podría ser considerado como secretos industriales. Eso es exactamente lo que le está pasando a Apple. Es quizás el escándalo de seguridad interna de Apple más importante desde que se filtró hace años el diseño del iPhone 4. ¿Se acuerdan? No sé si recordarán que uno de los ingenieros de Apple fue a un bar y olvidó el iPhone 4 ahí, lo cachó un periodista y publicó las imágenes antes de tiempo. Bueno, más o menos algo así, pero quizás peor, porque resulta que unos hackers, al parecer situados en Rusia, se hicieron de planos de los diseños internos de productos que no han sido anunciados todavía por Apple. Y le están diciendo a Apple, o nos das $50 millones o vamos a liberar todos estos planos de todos estos productos que ni siquiera has hecho públicos. Muy grave, al parecer se los robaron a un proveedor de Apple, es decir, no los robaron directamente de una computadora de Apple, sino de un sistema de un proveedor de Apple que seguramente fabricaba alguno de estos componentes. La cosa se va a poner complicadísima porque Apple es poco probable que ceda ante uno de estos chantajes, porque al final de cuentas pues nunca sabes, si ya tienen los documentos los pueden duplicar y pueden volverlos a lanzar y publicarlos nomás por molestar. Gravísimo, porque seguramente en los próximos días pues quizás secretos industriales de Apple podrían darse a conocer, y si no, cuando menos, pues estos diseños internos podrían ayudarles en un sentido positivo a muchas personas a reparar los productos de Apple, pero sin tener que ir a un centro de servicio de Apple, porque por ahí tienen todas las medidas, los tipos de tornillos, dónde están situados componentes vitales, sin tener que desarmar una computadora o sin tener que dañarla. Muy interesante y muy lamentable este tema en cuestiones de seguridad. Ya vimos cómo toda la información digital es vulnerable, inclusive si estamos hablando de Apple, inclusive si estamos hablando de Facebook. Aquí hay un ejemplo más de que hay que ser muy precavidos con cómo se manejan los datos y la información, porque hasta un gigante como Apple puede salir afectado.
Oigan, esta noticia está muy rara, algunos dirán qué tiene que ver una cosa con la otra, pero nos deja más bien ver este tema de la experimentación, de la innovación que también es obligada para las grandes empresas de tecnología. Resulta que Amazon, sí, este e-commerce, esta tienda en línea que todo el mundo conocemos, acaba de abrir una estética, un salón de belleza, una peluquería, en Londres, en Reino Unido. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Pero el hombre más rico del mundo le interesa ahora hacerle la competencia al difunto Alfredo Palacios. Bueno, pues más o menos sí, en realidad es todo un pretexto para, primero que nada, mostrar algunas de las tecnologías más de vanguardia que tiene Amazon. Dicen las notas periodísticas al respecto que la gente va a poder sentarse frente a espejos con realidad aumentada que les van a permitir en tiempo real ver cómo se verían con nuevos cortes, nuevos peinados, nuevos tintes, obviamente sin que les eche nada encima, simplemente el espejo les va a colorear el cabello, cosas que ya suceden con ciertos filtros de Instagram o TikTok, pero aquí lo harán en la estética probando nuevos cortes de cabello, nuevos tintes y nuevos estilos. También, en lugar de tener la TV Notas ahí toda arrugada de 1998, de cuando Luis Miguel salió en la portada, lo que van a hacer ahora es tener iPads y tabletas, seguramente más bien serán las de la marca de Amazon, las Fire, ahí para que las personas puedan, mientras les cortan el cabello, pues leer e informarse, pero en realidad todo es también un pretexto para, pues, de alguna manera una nueva tienda en línea que estará especializada, una nueva serie de productos que se van a ofrecer en línea por parte de Amazon dirigidos específicamente para estas cuestiones del cuidado estético, de los peinados. Y entonces pues Amazon dijo, creo que con esto matan varios pájaros de un solo tiro, tienen publicidad gratuita, ahí nos tienen a los medios hablando sobre esta inauguración. Por otro lado, muestran su tecnología de realidad aumentada, de espejos inteligentes y de tabletas, y por el otro lado pues dirigen a la gente a su sitio en línea para comprar más productos de belleza a través de Amazon. En fin, pues una de las cosas extrañas que hace Amazon, pero con mucho éxito. Ya veremos si dentro de unos años alguno de ustedes puede presumir que se fue a cortar el cabello a la estética oficial de Amazon en Londres. Un poco irónico porque el Jeff Bezos es bastante calvito, pero bueno, eso está haciendo la gente de Amazon ahora, innovando con la estética. Oigan, y ya pasando a otros temas, sin duda alguna, a nadie debe de sorprenderle que Facebook está otra vez de copión. Desde hace varias semanas estamos hablando aquí de que pues, se han puesto de moda distintas aplicaciones, principalmente Clubhouse, que le permiten a las personas tener conversaciones en audio, debates, charlas. Twitter ya lo copió, ya lanzó sus propios spaces y Facebook no se podía quedar con las manos cruzadas, pero anunció una serie de nuevas características y plataformas para incentivar la creación de más contenidos en audio dentro de las plataformas en Facebook. Lo más obvio es que la gente que esté en grupos de Messenger ahora va a poder convertirlos de pronto en estas salas de conversación en audio, igual que Clubhouse, pero también hizo una alianza con Spotify, la gente de Facebook. Vamos a poder escuchar podcasts completos de Spotify dentro de Facebook, como si estuvieran embebidos, dirían algunos, como si estuvieran incrustados dentro de nuestra línea de tiempo de Facebook, lo cual suena como una alianza interesante entre Spotify y Facebook, que se da, por cierto, a la par que también Apple anuncia una apuesta muy importante por meterle suscripciones a sus podcasts dentro de su aplicación de Apple Podcasts, que a lo mejor aquí en México no es tan famosa, pero que es la más utilizada en Estados Unidos. Entonces, da mucha risa, es un poco irónico darnos cuenta cómo de pronto las grandes empresas de redes sociales y de la tecnología en Estados Unidos descubrieron el audio y están tratando de poner todas las características posibles con audio dentro de sus plataformas. Por último, la gente de Facebook también dijo que va a permitirnos grabar pues lo que sería un equivalente a un mensaje de voz de WhatsApp, pero incrustado en nuestra línea de tiempo de Facebook, así como subimos pequeños videos o podemos grabarnos directamente desde nuestra webcam, ahora hacerlo con un audio para que lo escuche la gente que nos sigue en Facebook. Ya veremos cómo le va a Facebook. Lo que es interesante, más allá del tema del audio, es que efectivamente estas empresas tienen que inmediatamente tener que copiar las características de sus competidores, porque si no se quedan rezagadas. Y tenemos aplicaciones que antes eran muy sencillas y que hacían una sola cosa, pienso sobre todo en Twitter, y ahora ya tienen streaming de video, tienen este tema de las salas de audio, tienen este tema de stories, fleets, y se empiezan a volver cosas ya muy complicadas, algunas de ellas muy abigarradas. Pienso mucho en Instagram, que ya tiene 800 botones y a mí ya hasta me resulta un poco intimidante. Y mientras tanto, otros como Clubhouse y TikTok siguen creciendo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Crees que Facebook tenga éxito con esta nueva estrategia de apostarle al audio, o ya todos estamos un poco aburridos y hartos de Facebook y más bien lo que necesitamos no son nuevas características, sino plataformas distintas
más novedosas, con otros públicos, con otras maneras de conectar con nuestros seguidores. Ya veremos cómo le va a Facebook con estas nuevas características. Oigan, noticias agridulces de la gente de Netflix. Resulta que ya empezaron a crecer un poco más lento con respecto al año pasado. Es decir, lo que sucedió en 2020, todos sabemos, en medio de la pandemia nos encerramos todos y la mayoría de los servicios de streaming tuvo un crecimiento impresionante, principalmente Netflix. Bueno, dieron a conocer sus números para este año y si bien siguen creciendo, no se compara en lo más mínimo con el crecimiento de usuarios que tuvo Netflix en el mismo periodo, es decir, en los primeros meses del año. No se compara cómo crecieron en 2021 con respecto a lo que fue 2020. Entonces, pues bueno, eso empieza a preocupar a algunos de sus inversionistas porque se viene HBO Max, la gente de Disney está invirtiendo unas cantidades verdaderamente grotescas de dinero. ¿Qué puede hacer Netflix? Y llamó mucho la atención un comentario de su director general que a pregunta expresa dijo que se iban a experimentar más con los videojuegos, y Reed Hastings, el director general, dijo: sí, hemos tenido muy buenos resultados y no suena descabellado que invirtamos más dinero en producir contenido interactivo. ¿A qué nos referimos? Pues sabemos que Netflix ya ha producido series como Bandersnatch que eran interactivas, como Elige tu propia aventura, y eso pues evidentemente esta interacción las hace muy similares a lo que sería un videojuego quizás sencillo, pero ya es una forma de entretenimiento interactivo que definitivamente no es igual a una serie o una película cualquiera. Entonces dice la gente de Netflix, podríamos hacer más experimentos como ese, pero también ya han sacado pequeños videojuegos, la mayoría de ellos que se pueden jugar en nuestro teléfono móvil o en un navegador con nuestras marcas. Por ahí sacaron un juego de Stranger Things y de otras de sus propiedades intelectuales, y eso sí sería muy interesante, que por ejemplo Netflix comenzara a sacar más videojuegos para celular, o que dentro del propio Netflix pudiéramos jugar videojuegos. Algo que suena no tan descabellado, porque también se dio a conocer esta semana que la gente de Sony estaba probando en Polonia un servicio que le daba acceso a personas a películas y series desde su PlayStation 5. Es decir, estamos quizás en los albores, en los inicios de un nuevo modelo de suscripciones que integren no solo contenidos en video, no solo películas y series, sino inclusive también ya videojuegos. No sería descabellado, la gente de Google podría hacerlo con sus videojuegos, obviamente para la plataforma Android, y con sus películas que también ofrece en línea. La gente de Apple también podría hacerlo, la gente pues, de Sony podría hacerlo, la gente de Microsoft podría hacerlo. No sería descabellado que empezáramos a ver que en esta competencia por una de las cosas más valiosas, que es nuestro tiempo, las empresas se ven obligadas a experimentar, a tratar nuevas cosas, y parece que Netflix no le tiene miedo a experimentar con videojuegos.